primero con la revisión de lo que es las primeras semanas del desarrollo embrionario, luego cosas puntuales de la osteogénesis. ¿Lo conocen ustedes? Ya están acá. Es el blastocisto, la forma como se implanta en la decidua materna. El blastocisto está constituido por dos tipos de células, ¿no? Las células que constituyen la masa celular externa, que es la que da lugar al desarrollo del trofoblasto, y este trofoblasto da lugar al desarrollo de la placenta. Y está constituido por dos grupos celulares, citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. Ya saben que el citotrofoblasto es importante porque se encarga del desarrollo de las vellosidades placentarias, y en el sinciciotrofoblasto lo que vamos a encontrar son los espacios intervellosos, que es el lugar donde se produce el intercambio de oxígeno y de nutrientes. Luego tenemos la masa celular interna, embrioblasto, que da lugar al desarrollo del embrión. Esto es lo que habíamos mencionado. Trofoblasto, citotrofoblasto, vellosidades, sinciciotrofoblasto, espacios intervellosos, y también ya sabemos que todo este blastocisto tiene finalmente que introducirse dentro de la decidua materna para empezar su desarrollo. A finales de la primera semana, lo que vamos a tener es el desarrollo del disco germinativo bilaminar, que está constituido por dos tipos de células, ¿no? Epiblasto y hipoblasto. Epiblasto, que guarda relación con la cavidad amniótica, hipoblasto guarda relación con el saco vitelino. Y de estas dos células, o de esas dos estirpes celulares, ¿cuál es la que va a dar lugar a las tres capas germinativas? ¿A partir de cuál de estas se originan las capas germinativas? Epiblasto. Muy bien. Entonces, a partir del epiblasto es que se da origen a las tres capas del disco germinativo trilaminar. Entonces, ahí tenemos lo que habíamos mencionado: epiblasto en relación a la cavidad amniótica, hipoblasto en relación al saco vitelino, ¿no? Disco germinativo bilaminar, que se formó a partir del epiblasto. Hemos mencionado. Ahora, también tenemos otra estructura embrionaria, que es el mesodermo extraembrionario, que es diferente al intraembrionario, ¿no? Son estructuras diferentes que también en su momento vamos a ver qué es lo que desarrolla, o a partir de este mesodermo extraembrionario, qué se desarrolla. Pero tenemos el mesodermo extraembrionario, el cual internamente está revestido por la membrana exocelómica. Finalmente se desarrolla la cavidad exocelómica o coriónica o extraembrionaria, ¿no? Acá tenemos. Algo que también tenemos que recordar es esta estructura, que es el corion. El corion está constituido por estas tres capas celulares: sinciciotrofoblasto, trofoblasto, citotrofoblasto y el mesodermo somático extraembrionario, que cuando ya da lugar al desarrollo del corion, este mesodermo somático extraembrionario toma el nombre de placa coriónica. En esta imagen también ya hemos mencionado que todo este embrión en desarrollo está suspendido en esta cavidad coriónica a través de ¿quién? Del pedículo de fijación. Y este pedículo de fijación es la estructura por la cual se van a desarrollar los vasos umbilicales, es decir, el cordón umbilical. A nivel del disco germinativo bilaminar, también habíamos observado que las células más las células más craneales del hipoblasto sufren una modificación. ¿En qué sentido? Las células del hipoblasto vemos que son de tipo cúbicas, ¿no es cierto? Pero hay un grupo de células en la parte más
manera que de ser células cúbicas se tornan cilíndricas o columnares. Este grupo de células toma el nombre de placa precordal, ¿no? Ahora, esta placa precordal guarda mucha relación con la membrana bucofaríngea. También vamos a recordar aquí que tanto la membrana bucofaríngea como la membrana cloacal, la baja, la parte inferior, están constituidas solo de ectodermo y endodermo y no tienen mesodermo dentro de su conformación. A veces algunas literaturas de repente ustedes han leído que mencionan a la placa precordal como sinónimo de membrana bucofaríngea, pero no son lo mismo, ¿ya? La membrana bucofaríngea es una estructura que está mucho más craneal que la placa precordal en relación a esta, pero la membrana bucofaríngea es la que da el desarrollo de la boca, de la cavidad oral, ¿no? La placa precordal no tiene nada que ver con el desarrollo de la membrana bucofaríngea, son estructuras diferentes. Bueno, luego tenemos a la gastrulación. Ya sabemos, ¿qué es la gastrulación? La gastrulación se inicia con la tercera semana de vida intrauterina y viene a ser el desarrollo de las tres capas germinales embrionarias: endodermo, ectodermo y mesodermo. Estas tres capas germinales se desarrollan a partir del epiblasto, como ustedes ya lo han mencionado. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la parte central y caudal de este embrión en desarrollo, a nivel del epiblasto, va a haber un grupo de células epiblásticas que se van a modificar y van a migrar hacia el centro de este epiblasto. Se van a unir aquí, en la parte central, se van a conglomerar, dando lugar al desarrollo de la línea primitiva. Esta línea primitiva, cuando empieza a invaginarse hacia la parte interna, digamos, en contacto con el hipoblasto, da un surco, ¿no? Da el desarrollo de un surco. Ese surco se denomina surco primitivo. Esa línea primitiva continúa su desarrollo y hacia la parte más anterior de la línea va a haber un conglomerado de células epiblásticas. Este toma el nombre de nodo primitivo. Dentro de este nodo primitivo vamos a encontrar un espacio que se llama fosita primitiva. A través de esta fosita primitiva va a haber la migración de células epiblásticas. Entonces, acá tenemos la línea primitiva y por acá está la fosita primitiva y alrededor de este encontramos el nodo primitivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como podemos ver en la imagen acá, vamos a ver que estas células epiblásticas empiezan a invaginarse, a introducirse a través de esta fosita primitiva para generar un espacio entre el epiblasto y el hipoblasto. ¿Y qué es lo primero que hacen? Van a ubicarse a nivel de la línea hipoblástica y la van a empezar a reemplazar. De tal manera que lo que antes era hipoblasto, ahora vamos a tener aquí al endodermo, ¿no es cierto? Al endodermo. Bien, sigue habiendo invaginación de células epiblásticas y empiezan a ocupar este espacio, dando lugar al desarrollo del mesodermo. Y finalmente, las células epiblásticas que quedan, digamos, en esta superficie, dan lugar al ectodermo. Entonces, a partir de donde se forman las tres capas germinativas del epiblasto. Bien, eso es lo que habíamos mencionado, ¿no? Migración, acá tenemos, está migrando las células epiblásticas, primero forman el endodermo, estas células endodérmicas hacia atrás o hacia abajo van a revestir el saco vitelino. El saco vitelino está revestido de células endodérmicas y por arriba tenemos al ectodermo y acá hay un grupo de células epiblásticas que se modifican, habíamos dicho, dando lugar al amnioblasto, ¿no es cierto? Estas células amnioblásticas
que van a dar lugar al desarrollo de esta membrana amniótica. Bien, entonces, a nivel del mesodermo, ¿qué tenemos a nivel del mesodermo? Por un lado, aquí tenemos el ectodermo y todo esto que vemos aquí es el mesodermo y más hacia abajo está el endodermo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, acá hay una imagen en la que han levantado el ectodermo para poder visualizar adecuadamente el mesodermo. Como vamos a poder observar en esa imagen, en la parte central, lo primero que se va a desarrollar es una estructura cilíndrica flexible que es la notocorda, ¿cierto? Y esta notocorda es la que va a inducir cambios a nivel del ectodermo, dando lugar al desarrollo de la placa neural o neuroectodermo. Y este neuroectodermo va finalmente a dar lugar al desarrollo del tubo neural. Eso lo vamos a ver más ampliamente cuando toquemos el tema del desarrollo del sistema nervioso. Pero para tener una idea, de repente ya lo han visto en la práctica, tenemos que a nivel de la parte central del mesodermo se desarrolla la notocorda, la cual genera cambios en el ectodermo, dando lugar al desarrollo de la placa neural, y a partir de esta placa neural se forma el tubo neural y las células de la cresta neural, ¿no? El tubo neural, solamente para mencionarlo, la parte más ancha, cefálica, dará lugar al desarrollo de la corteza cerebral y del tronco encefálico. Mientras que la parte más angosta y más caudal dará lugar al desarrollo de la médula espinal. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque el mesodermo paraaxial va a guardar mucha relación con el desarrollo de la parte más caudal del tubo neural, es decir, con el desarrollo de la médula espinal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el mesodermo se distingue en 3 regiones o en 3 áreas. Cada una de ellas va a dar lugar a estructuras específicas. Tenemos así el mesodermo paraaxial, que es el que está al costado de la notocorda en la parte medial. Este mesodermo paraaxial está al costado de la notocorda. También sabemos que la notocorda toma el nombre de mesodermo axial, ¿cierto? Entonces, tenemos el mesodermo paraaxial. ¿Por qué es importante el mesodermo paraaxial? Porque es ahí donde se van a originar los somitómeros y las somitas, como vamos a ver. Y estas somitas son muy importantes porque finalmente van a dar lugar al desarrollo de la columna vertebral. ¿Para qué? Para proteger a esta médula espinal en desarrollo. Más lateralmente vamos a tener al mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio guarda relación con el desarrollo del sistema urogenital. Y finalmente tenemos el mesodermo de la placa lateral, que en algún momento de su desarrollo se va a bifurcar en 2 capas, ¿no? La somatopleural y la estranocleurítica, que también vamos a ver. Bien, recordando nuevamente lo que hemos mencionado, notocorda es el eje, quien comanda, quien dirige el eje corporal. Lateralmente a la notocorda, de manera bilateral, tenemos el mesodermo paraaxial, las somitas, el mesodermo intermedio, el sistema genitourinario y el mesodermo de la placa lateral, que guarda relación con el desarrollo del sistema hematopoyético y también con el desarrollo de las pleuras tanto viscerales como parietales. Bien, nos vamos a enfocar en el mesodermo paraaxial. Entonces, aquí vamos a ver su imagen. Este es el mesodermo paraaxial. Ustedes van a ver que la parte más caudal de este mesodermo paraaxial va a sufrir un proceso de segmentación, ¿no? Somitas. De tal manera que estas somitas van a dar lugar al desarrollo de vértebras. Y el conjunto de estas vértebras pues van a formar la columna vertebral.
y esa columna vertebral sirve de protección a la médula espinal, y a través de esta columna vertebral también va a haber los agujeros por los cuales van a salir los nervios espinales, ¿cierto? Bien, entonces, como habíamos mencionado, la parte más caudal va a sufrir una segmentación o fragmentación. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la parte más craneal de este mesodermo paraaxial? Lo que podemos observar es que este mesodermo va a sufrir una segmentación, pero no una segmentación completa, ¿no? Es simplemente una segmentación parcial. Entonces, este mesodermo, digamos, más craneal, que sufre una segmentación parcial, cada una de esas segmentaciones toma el nombre de somitómeros, ¿sí? Mientras que la parte más caudal sí se va a segmentar completamente, y cada una de estas segmentaciones toma el nombre de somitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un somitómero y un somito? Simplemente la segmentación, porque ambas estructuras están conformadas por tejido mesodérmico, ¿no? Hemos visto, ambos son mesodermo, ambas están constituidas o conformadas por tejido o células mesenquimales condensadas. Entonces ustedes saben que a nivel del mesodermo básicamente va a estar constituido por células mesenquimales, células mesenquimatosas, ¿no? Que esas células mesenquimales se van a caracterizar porque van a migrar en distintas áreas o regiones del cuerpo y finalmente van a dar lugar al desarrollo de diferentes estructuras dependiendo de a dónde migran. Entonces, el mesodermo está lleno, digamos, estas cositas de acá, llenas de células mesenquimales. Entonces, volviendo a repetir, los somitómeros, las somitas, son estructuras sólidas de mesodermo, es decir, estructuras constituidas por células mesenquimales. La única diferencia es que los somitómeros no van a estar segmentados, mientras que aquí en esta parte caudal sí va a haber una segmentación. Cada segmento toma el nombre de somitas. Entonces, los primeros 7, digamos, segmentos, como no se segmentan completamente, es una segmentación parcial, son los somitómeros, los primeros 7. Ahora, estos somitómeros en conjunto con las células de la cresta neural, en conjunto con la placa neural, estas estructuras en conjunto van a dar lugar al desarrollo o van a participar en el desarrollo del mesodermo de la cabeza, ¿no? Entonces, toda la parte cefálica, toda la parte de nuestra cabeza, también está constituida por tejido mesodérmico. Ese tejido mesodérmico, fundamentalmente, ¿de dónde proviene? De los somitómeros, que son tejido mesodérmico, células mesenquimales. Entonces, más o menos, ¿cómo es el desarrollo de estas somitas? Tenemos aquí tubo neural, notocorda, mesodermo paraaxial, el intermedio y el lateral. Nos enfocamos en el paraaxial. Entonces, ya habíamos dicho, mesodermo paraaxial, mesodermo, células mesenquimales que están distribuidas en toda esta sustancia denominada sustancia fundamental. ¿Qué es lo que sucede a lo largo del desarrollo? Que estas células mesenquimales van a empezar a unirse, a conglomerarse entre sí y van a modificarse. Ya no van a ser células mesenquimales como tales, sino ya se tornan células epiteliales, formando núcleos somíticos. Entonces, estos núcleos somíticos después se van a subdividir dando las diferentes estructuras de estas somitas. Bien, nuevamente repitiendo, la parte más craneal está constituida por somitómeros, que como vemos acá, no están completamente fragmentados, seccionados. Mientras que la parte más caudal, sí observamos que este mesodermo está completamente segmentado y
toma el nombre de cada una de estas, toma el nombre de somita. Ahora, también los embriólogos lo que hacen es que para poder determinar aproximadamente los días que tiene un embrión, toman en cuenta la cantidad de somitas que pueda tener ese embrión. Por ejemplo, el día 26, ¿no? Si se encuentran más o menos entre 20 y 23 pares de somitas, los embriólogos dirán que pues este pertenece a un embrión de 26 días, por ejemplo, ¿no? Si encuentran entre 1 y 4 somitas, pares de somitas, podrán decir que aproximadamente ese embrión tendrá 20 días. Ahora, estas somitas son circunvalaciones, son protuberancias esféricas que se pueden observar a través del ectodermo. Entonces ellos visualizan a través del ectodermo esas somitas y más o menos dan un cálculo aproximado del tiempo en días que puede tener ese embrión. Las somitas empiezan a desarrollarse a partir del día 18 aproximadamente. Algunas literaturas lo ponen como aproximadamente el día 20, ¿no? Pero entre el 18 y el día 20 ya empiezan a desarrollarse estas somitas. A lo largo del desarrollo se forman aproximadamente entre 42 y 44 somitas, pero no todas van a persistir en el tiempo, porque como ustedes ven acá, en este embrión tenemos que hay una colita, ¿no es cierto? Entonces, los vertebrados, la mayoría de los vertebrados, pues tiene una cola. Por lo tanto, en esos animalitos sí van a persistir los 40, 44 o más somitas que se desarrollen, van a persistir en el tiempo porque las últimas somitas darán al desarrollo de la cola. Pero nosotros no tenemos colita. Entonces, básicamente, las 10 últimas somitas aproximadamente van a sufrir una apoptosis y van a desaparecer en el tiempo, de tal manera que de 44 somitas nos vamos a quedar con 30 a 35 somitas aproximadamente. Bien, pues acá tenemos las somitas, ¿no? Bueno, esto es nuevamente la diapositiva para acordarnos somitómeros, la parte más craneal que va a formar el mesodermo de la cabeza, y las somitas, ¿no? Que están fragmentadas acá y que van a dar lugar al desarrollo de la columna vertebral. Bien, acá nuevamente, somitómeros, aproximadamente los 7 primeros son somitómeros y luego vienen las somitas. ¿Lo mismo veo? Bien, acá. Entonces, algunas literaturas, las somitas, solamente la enfocan desde 2 tipos de estructuras, ¿no? El dermiotomo, que forma tanto la dermis como el músculo, y el esclerotomo, que forma hueso y cartílago. Pero ustedes van a observar que la mayoría toma en cuenta esta división, ¿no? A las somitas las dividen en 3 áreas o regiones. Yendo, digamos, de afuera hacia adentro, tenemos el dermotomo, que es este de acá, que da origen a la dermis de la piel de la espalda, el miotomo, que da origen a los músculos, y el esclerotoma, que da origen a las vértebras, ¿no? A los huesos, hueso y cartílago. Aquí esta imagen me parece que es más simpática, que podemos observar acá el dermotomo, el miotomo y el esclerotomo. Ya sabemos que cada una de ellas da lugar al desarrollo de ciertas estructuras. Bien, ahora en relación a la osificación, entonces la osteogénesis u osificación viene a ser el desarrollo de los huesos, ¿cierto? Entonces nosotros desarrollamos huesos en diferentes etapas de nuestra vida. Durante la etapa embrionaria, o sea, durante la etapa del desarrollo fetal, embrionario fetal, luego durante la etapa de nuestro crecimiento, y también cuando vamos a producir huesos, digamos, ante cualquier eventualidad como una fractura, para la regeneración de ese hueso. Entonces, en diferentes etapas de nuestras vidas estamos formando huesos. Desde el punto de vista de la embriología, la osificación pues puede ser de 2 tipos.
la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. La única diferencia, o la diferencia, digamos, más importante entre una y otra, es que la osificación endocondral tiene que partir de un molde de cartílago, ¿no? Mientras que la osificación intramembranosa no necesita de ningún molde de cartílago. Es decir, acá solamente participan los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Mientras que en la osificación endocondral, como parte de una placa o de un molde cartilaginoso, sí necesita de los condroblastos, de los condrocitos, para iniciar el desarrollo de esa estructura ósea. Ahora, recordemos que en el caso de la osificación endocondral, antes que me olvide, no es que el hueso va a venir a reemplazar al cartílago, ¿no? Son etapas. Se forma primero cartílago, luego va a, digamos, los condrocitos van a sufrir una muerte celular. Esos espacios que dejan los condrocitos que están muriendo en el tiempo van a ser, digamos, sitios de llegada de los osteoblastos y el desarrollo de los osteocitos. Y estos sitios que dejaron los condrocitos que han muerto van a ser o van a dar lugar al desarrollo de los centros de osificación. Se forma el cartílago, se mueren los condrocitos y estos condrocitos dan lugar a un espacio para que los ingresen los osteoblastos. No es que un condrocito se va a transformar en osteocito, ¿no? No es así, son estirpes celulares diferentes. ¿Tienen el mismo origen? Sí, porque tanto los condrocitos, tanto los condroblastos como los osteoblastos tienen el mismo origen, células mesenquimales, ¿no? Pero son una línea germinal o una línea, digamos, de origen o de desarrollo diferente. Bien, entonces, tenemos la osificación intramembranosa. Células mesenquimales, ya sabemos que estas células mesenquimales vienen del mesodermo, ¿no? Estas células mesenquimales se van a diferenciar en osteoblastos y estos osteoblastos son los que forman la matriz osteoide. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces en la osificación intramembranosa? Primero se tiene que identificar, hay una serie de factores que identifican el lugar donde se va a desarrollar el hueso. Una vez identificado el lugar o el área donde tiene que empezar el desarrollo óseo, pues va a haber un aumento de la vascularización. Tienen que llegar vasos sanguíneos. A través de estos vasos sanguíneos, ¿quiénes van a llegar? Las células mesenquimales, ¿no? Las células mesenquimales que vienen del mesodermo. Llegan las células mesenquimales y ¿qué pasa con estas células mesenquimales? Estas células mesenquimales se van a transformar o se van a diferenciar en osteoblastos. Estos son los osteoblastos. Entonces primero células mesenquimales y se transformaron en osteoblastos. Estos osteoblastos son los encargados de ir produciendo la matriz extracelular o también denominada matriz osteoide, ¿no? En este caso, entonces los osteoblastos empiezan a sintetizar o a producir esta sustancia o matriz osteoide, que es una sustancia orgánica no mineralizada, básicamente compuesta por colágeno tipo 1. El 90% de la composición de este matriz osteoide es de colágeno tipo 1 y el 10% restante se considera que es sustancia fundamental. Esa sustancia fundamental que contiene proteínas, contiene carbohidratos, proteoglucanos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos en el desarrollo? Ya hemos visto células mesenquimales, osteoblastos. Y los osteoblastos están dando lugar a la producción de la matriz osteoide o la matriz extracelular. Bien, a medida que se va formando la matriz osteoide, esta va a ir englobando a los osteoblastos, ¿no? Como que los atrapa. Y estos osteoblastos se van a quedar ahí, digamos, atrapados en unos espacios denominados lagunas. Bien.
aquí a esta área donde se va a desarrollar hueso tiene que haber vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos en algún momento a través de esos vasos sanguíneos va a empezar a fluir calcio, ¿no? Pero calcio ¿bajo qué forma? Bajo cristales de hidroxiapatita. Entonces, llegan estos cristales de hidroxiapatita y se empiezan a, digamos, a depositar dentro de esta matriz osteoide. Y de esta manera pues va a facilitar o va a iniciar el desarrollo de la estructura ósea como tal, porque ya llegó la hidroxiapatita. Bueno, ¿qué es lo que más vamos a observar? Entonces también, como ya dijimos, aquí se va viendo el depósito de estos cristales de hidroxiapatita para dar lugar al desarrollo de este hueso a nivel de la matriz osteoide, y tenemos los osteoblastos que han sido atrapados dentro de esta matriz osteoide. Los osteoblastos atrapados van a dar lugar, digamos, van a transformarse en osteocitos. Entonces ya vamos teniendo dos células, ¿no? Los osteoblastos y los osteocitos. Recordando, los osteoblastos son las células que van a dar origen al desarrollo óseo, es decir, van a dar origen al desarrollo o a la formación del hueso. Los osteocitos, son estos casos de acá, son los que van a permitir la persistencia de ese tejido óseo en el tiempo. Y luego, bueno, no es el caso acá, pero ya tenemos a los osteoclastos, ¿no? Los osteoclastos son un tipo de célula inmunológica tipo macrófago que lo que van a hacer es digerir estructura ósea, que vamos a ver más adelante en el caso de la osificación endocondral. Es importante porque a través de estos espacios que son digeridos por estos osteoclastos va a ingresar vaso sanguíneo y formar para que dé lugar al desarrollo de los centros de osificación primaria. Entonces, tenemos acá, llega la sangre, llega calcio en forma de hidroxiapatita y se ingresa acá a esta matriz osteoide y empieza la osificación propiamente dicha. Y como habíamos mencionado, a medida que se va osificando, se va poniendo dura esa matriz osteoide, se van atrapando osteoblastos para finalmente, digamos, madurar hacia osteocitos, ¿no? Ahora, el desarrollo, digamos, de la estructura ósea o la forma como se da el desarrollo de la matriz osteoide, pues no es uniforme, ¿no? Es tipo trabecular. ¿Y qué significa esto, no? Como ustedes pueden observar aquí, la matriz osteoide pues tiene formas espiculadas, estas de acá, ¿no? Son como pequeñas conglomeraciones de matriz osteoide dando la forma de espículas óseas. Y el conjunto de estas espículas óseas se considera o se les da el nombre de trabéculas óseas. Ahora, en los espacios que hay alrededor de estas trabéculas óseas, estos espacios se van a llenar de sangre, ¿cierto? Se van a llenar de sangre. Y esta sangre que llega aquí es importante porque a través de ella van a seguir llegando células mesenquimales que se van a transformar en osteoblastos, luego osteocitos, etcétera, etcétera, y van a formar el hueso. Pero también porque son importantes, porque a través de estas células, de estos vasos sanguíneos, de esta sangre que llega, van a llegar células mesenquimales que ya no van a, digamos, desarrollarse o no se van a diferenciar como osteoblastos, sino como células hematopoyéticas, ¿no? Por eso decíamos que las células mesenquimales son una variedad o un estirpe celular que pueden diferenciarse en diferentes tipos celulares para dar estructuras diferentes. Entonces aquí vemos, por un lado, las células mesenquimales se diferenciaron en osteoblastos, pero también hay células mesenquimales que se van a diferenciar para dar lugar al desarrollo de células hematopoyéticas, fundamentalmente glóbulos rojos, y formar así la médula ósea roja. Bien, entonces aquí vamos avanzando en el desarrollo del hueso y tenemos esto. Entonces, a nivel de la osificación intramembranosa, tenemos que se caracteriza porque la parte central es esponjosa, o sea, la parte central de ese hueso en formación se caracteriza por ser esponjosa,
trabecular. Y la parte más externa a esta parte esponjosa sí se considera que es un hueso compacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En esta gráfica podemos observar esta parte esponjosa que ya está formando sus espículas, sus trabéculas, está la matriz osteoide por acá y por acá está llegando la sangre formando la médula roja. Hacia la parte exterior tenemos también un grupo de células, hacia la parte exterior tenemos el denominado periósteo. El periósteo es tejido conjuntivo, y a nivel de esta área también vamos a encontrar células mesenquimales que dan lugar al desarrollo de osteoblastos. Estos osteoblastos se van a compactar aquí, tanto digamos en la parte superior como en la parte inferior de ese hueso esponjoso formado para dar lugar al desarrollo de un hueso compacto. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos en la osificación intramembranosa? Tenemos esto de acá. En la parte central, el hueso esponjoso y cubriendo como un sándwich, como ven ustedes acá, cubriendo a esa parte esponjosa el hueso compacto, ¿no? Hueso compacto externo, hueso compacto interno, o tabla interna, tabla externa. Y cubriendo todo esto tenemos al periósteo. Ahora, este tipo de osificación intramembranosa fundamentalmente se da ¿en dónde? En los huesos que forman el cráneo, los huesos que forman la calota craneana, fundamentalmente huesos planos. Bien, este es el resultado final que hemos observado. Ahora, en relación a la osificación endocondral, ¿qué tenemos? Igualmente, tenemos células mesenquimales. Ahora, para la osificación endocondral, vamos a necesitar que las células mesenquimales den dos tipos de células. Inicialmente, condroblastos, y más adelante en su desarrollo, osteoblastos. Pero como les dije al inicio, no es que un condroblasto se va a convertir en osteoblasto, no, sino que a partir de esta célula mesenquimal, algunas darán lugar a origen a condroblastos y otras se diferenciarán en osteoblastos, ¿cierto? Pero necesitamos de estos dos tipos de células. Bien, entonces acá tenemos, ya sabemos, ya se ha delimitado, digamos, el área o la región donde se dará la formación del hueso, y entonces tenemos que llegan las células mesenquimales. Estas células mesenquimales inicialmente aquí dan lugar a los condroblastos. Estos condroblastos son los que van a encargarse de iniciar el desarrollo del molde cartilaginoso, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de cartílago tenemos? ¿El tejido cartilaginoso? ¿Cuáles son? Exacto. ¿Y de esos tres cuál se necesita para la osificación? El hialino. Perfecto, ¿no? Entonces, todo ocurre en el cartílago hialino. Muy bien. Entonces, volvemos a repetir. Tenemos las células mesenquimales. Estas células mesenquimales llegaron a esta área, se va a formar aquí el hueso. Entonces, estas células mesenquimales se han diferenciado en condroblastos, condrocartílago, ¿no? Blastos, células jóvenes que van a formar cartílago. Bien, tenemos el condroblasto. Llegó acá y empieza a darse lugar al desarrollo de esta membrana o placa o molde cartilaginoso. Estos condroblastos empiezan a dar lugar al desarrollo de la matriz del cartílago. Este cartílago en desarrollo está rodeado ¿de quién? De pericondrio. Pericondrio, no periósteo, por favor, no periósteo el hueso. Pericondrio. O sea, condrio, cartílago. Pericondrio. Aquí van a ver que es exactamente la misma secuencia que lo que habíamos mencionado para la parte inicial de la osificación intramembranosa. Solamente que con condroblastos. Entonces, tenemos los condroblastos, estos dan lugar al desarrollo de la matriz del cartílago,
estos condroblastos van a ir atrapándose a nivel de esta matriz del cartílago, porque cada vez que hay más tejido cartilaginoso, pues como que estos condroblastos no se pueden movilizar o migrar a otras áreas y van atrapándose, digamos, como que en un muro de cemento, por así decirlo, ¿no? Gracias a la formación de este cartílago. Entonces, igualmente que lo que habíamos mencionado con los osteoblastos, vamos a ver que estos condroblastos atrapados se van a transformar o van a madurar a condrocitos. Y así tenemos el desarrollo de este molde cartilaginoso. Entonces, acá tenemos nuestro molde de cartílago hialino, ¿cierto? Tenemos aquí el pericondrio, tenemos acá ya a los condrocitos, ¿no? Los condrocitos vienen a ser condroblastos atrapados en la matriz cartilaginosa o en la matriz del cartílago. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bien, acá tenemos condrocitos, entonces cada vez va formándose una sustancia cartilaginosa más dura y a la par tenemos que a nivel de este pericondrio van a llegar vasos sanguíneos y a través de estos vasos sanguíneos van a llegar células mesenquimales, pero estas células mesenquimales van a dar ya otra estirpe celular que es necesaria, que son los osteoblastos, como habíamos mencionado, ¿no? Primero fueron los condrocitos y ahora ya van a dar lugar a primero fueron los condroblastos que vieron a los condrocitos y ahora vamos a tener que estas células mesenquimales van a diferenciarse en osteoblastos. Estas células osteoblásticas se van a ir a ubicar por debajo de ese tejido conectivo que en un inicio fue pericondrio, pero de que después va a ser reemplazado por otro tejido conectivo que va a desarrollar el periósteo. Entonces, por debajo de ese periósteo vamos a encontrar que los osteoblastos se van a ir, digamos, como que alineando, formando lo que llaman un collar endocondral, ¿no? Un collar de osificación endocondral. Entonces, tanto este collar endocondrial que se forma debajo del periósteo más esta placa cartilaginosa dura que está rodeando estos condrocitos, lo que van a generar es que el aporte sanguíneo para estos condrocitos sea deficiente. Y como es deficiente, va a haber un tema de hipoxia, necrosis y muerte celular de estos condrocitos. De tal manera que los condrocitos de aquí van a morir y van a dejar un espacio a nivel de la diáfisis. ¿Qué es lo que sucede cuando dejan ese espacio a nivel de la diáfisis, ¿no? Entonces acá tenemos estos espacios a nivel de la diáfisis. Adicionalmente a la muerte de esos condrocitos, vamos a tener que llegan estas células de acá, que son los osteoclastos. Los osteoclastos, como ya hemos mencionado, participan en la resorción ósea. Destruyen huesito, no pero no el hueso, sino que destruyen o van reabsorbiendo ciertas partes del hueso a través del cual van a permitir el ingreso de vasos sanguíneos. Entonces, estos vasos sanguíneos van a empezar a ingresar a esta área donde ya no hay prácticamente casi nada de condrocitos y se van a trasladar aquí a esta área ciertas estructuras como por ejemplo células mesenquimales que se van a diferenciar en osteoblastos, ¿cierto? También van a llegar células hematopoyéticas que son importantes para la formación medular, de tal manera que a toda esta estructura algunos lo conocen con el nombre de yema osteogénica, ¿sí? Bien, tenemos que acá llegó el vaso sanguíneo y a través de este vaso sanguíneo pues llegan a esta área que ha sido dejada por los condrocitos, llegan
osteoblastos y llegan células hematopoyéticas. Entonces, a esta área donde ya llegan estas células se le conoce como centro primario de osificación. Y a partir de este centro primario de osificación empieza acá el desarrollo de la matriz ostioide para dar lugar finalmente al desarrollo del hueso. En esta gráfica, para mencionar que así como tenemos una osificación primaria, tenemos centros de osificación secundaria. Los centros de osificación primaria, recuerden ustedes que van a estar a nivel de la diáfisis. Y los centros de osificación secundaria se ubican a nivel de la epífisis. Y tanto entre la epífisis como la diáfisis vamos a encontrar esta placa de crecimiento, esta placa de cartílago epifisiario de crecimiento que va a permitir, digamos, que a lo largo de nuestro desarrollo desde la infancia y de la adolescencia podamos adquirir cierto grado de estatura. Ahora, ¿en qué momento esta placa de cartílago se cierra o ya no funciona para generar o para favorecer el crecimiento de hueso? Bueno, algunas literaturas van ustedes a ver que mencionan que en promedio entre los 15 y 17 años se cierra, pero también hay otras literaturas que mencionan que se cierra alrededor de los 21 años, ¿no? Entonces, por ahí más o menos, por eso es que algunos jovencitos o jovencitas, incluso a los 18 19 años, siguen ganando pues esto. Ahora, dentro de la osificación endocondral, tenemos que el único lugar donde finalmente va a quedar cartílago es en esta área, a nivel de las áreas, digamos, más externas de las epífisis, porque lógicamente este hueso va a entrar en contacto con otro y va a formar un sistema articular, y para eso se necesita cartílago. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la osificación intramembranosa y la osificación endocondral? La osificación intramembranosa pues no requiere de un molde de cartílago, no requiere un molde de cartílago primario, mientras que la osificación endocondral sí la necesita. En la osificación intramembranosa no intervienen los condroblastos ni los condrocitos, mientras que en la osificación endocondral sí primero intervienen los condroblastos, los condrocitos para formar ese molde de cartílago y a partir de ahí se desarrolle el hueso. La osificación intramembranosa fundamentalmente se da en huesos de la bóveda craneal, mandibular, maxilar, clavícula, mientras que la osificación endocondral implica para el desarrollo de los diferentes huesos largos que tenemos, ¿no? Tibia, fémur, húmero, los metacarpos, etc., ¿no? Todos esos huesos largos, costilla que podamos tener. Ahora, en cuanto al desarrollo de los huesos del cráneo, en realidad aquí no hay mucho que mencionar porque los desarrollos del hueso del cráneo siguen las mismas especificaciones de lo que ya hemos mencionado. Es decir, habrá huesos del cráneo que hacen, digamos, su desarrollo parte de una osificación intramembranosa y habrá huesos del cráneo que su osificación es endocondral. Solamente eso, pero después la secuencia, digamos, fisiológica es la misma. Ahora, para el desarrollo de los huesos del cráneo se habla de neurocráneo y viscerocráneo. ¿A qué se refiere eso? Neurocráneo es el desarrollo de los huesos de la calota, ¿no? Y viscerocráneo es el desarrollo de los huesos de la cara, del rostro. Solamente eso. Ya, eso es lo que había mencionado. Tenemos acá neurocráneo, huesos de la calota que protegen el encéfalo, viscerocráneo, todos estos huesos de acá, ¿no? Esto lo vamos a ver en más detalle cuando hablemos del sistema nervioso, ¿ya? Bien, para recordar simplemente que todo lo que es estructura ósea, desarrollo del hueso, tiene su origen a nivel mesenquimal,
células mesenquimales que provienen del mesodermo. Como les decía, la osificación de todos los huesos del cráneo y de la cara siguen exactamente los mismos pasos. Pueden tener una osificación intramembranosa o una osificación endocondral. De pronto eso solamente es para memorizar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los huesos que tienen una osificación intramembranosa? Pues son estos de acá. El hueso frontal, el parietal, las escamas del temporal y las escamas del occipital. ¿Y cuáles son los huesos que tienen una osificación endocondral? El etmoides, el senoides, la base del occipital y el mastoide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que todo lo que es calota fuera, ¿no?, tienen una osificación intramembranosa, mientras que todo lo que es adentro, interno, lo que soporta el encéfalo, tiene una osificación endocondral. También tenemos huesos de osificación mixta, como el occipital, el temporal y el hueso de la mandíbula. Y acá teníamos lo que mencionábamos, ¿no? Víscero-cráneo, todos estos huesos que tienen que ver con el rostro de la cara. Bien, ahora unas menciones nada más en relación al mesodermo de la placa lateral. Entonces, acá tenemos cavidad amniótica, tubo neural, este es el ectodermo, tubo neural, notocorda, saco vitelino. Acá tenemos lateralmente a la notocorda el desarrollo o la distribución o segmentación del mesodermo. Mesodermo paraxial, intermedio y el mesodermo de la placa lateral. Entonces, en relación al mesodermo de la placa lateral, inicialmente era una estructura sólida como la que vemos ahí, pero posteriormente las células de esta parte interna sólida de este mesodermo de la placa lateral sufren una apoptosis, muerte celular, y va dejando espacios entre sí y finalmente confluyen y dan lugar al desarrollo de esta gran cavidad que es el celoma intraembrionario. ¿Por qué es importante el celoma intraembrionario? Porque a partir de este se van a desarrollar las diferentes cavidades corporales del cuerpo. ¿Cuáles son las cavidades que conocemos? La cavidad del cráneo, la cavidad torácica, la cavidad pericárdica, abdominal, pélvica. Todas esas cavidades tienen su origen a partir del celoma intraembrionario y lógicamente para que se dé el desarrollo de esas cavidades se necesita de que haya un adecuado plegamiento embrionario, ¿no? Que cuando hablemos del desarrollo de las cavidades lo vamos a mencionar. Entonces, el mesodermo de la placa lateral ya hemos dicho que se subdivide en dos capas. Mesodermo intraembrionario somatopleurítico, que vamos acá, guarda relación con el ectodermo. Todo lo que es somatopleurítico guarda relación con la pleura parietal. Soma, cuerpo, ¿no? Pared. Entonces guarda relación con la pleura parietal. Por otro lado, esta capa de acá, que es el mesodermo intraembrionario, el plano pleurítico, guarda relación con el endodermo. Y esta de acá básicamente da lugar al desarrollo de todo lo que es peritoneo visceral. Ya, eso es lo que creo que ya les mencioné, ¿no? Que el celoma intraembrionario fundamentalmente es importante porque a partir de este gran espacio se da lugar al desarrollo de las diferentes cavidades que ya hemos mencionado. Y todo eso también para el desarrollo de las grandes cavidades es importante que haya un plegamiento embrionario adecuado. Bueno, y esto es lo mismo me parece, ¿sí? Ectodermo, notocorda, y acá tenemos el mesodermo de la placa lateral que ha sido subdividida en dos capas, somatopleura en relación al ectodermo, el planopleura en relación al endodermo y entre estas dos capas el celoma intraembrionario. Acá lo que también creo que ya habíamos mencionado, que el mesodermo lateral somatopleura
va a dar lugar al desarrollo de todo lo que es el peritoneo parietal, ¿cierto? O sea, todo lo que es estructura o recubierta parietal. Tenemos peritoneo parietal, pleura parietal y el pericardio fibroso, que es la parte más externa del pericardio visceral. Y todo lo que es el plano pleura pues da lugar a esos tejidos de cubierta viscerales, pericardio visceral, pleura visceral y peritoneo visceral. Y ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo está claro?